Bien, 7:38 minutos, 7:38 minutos. Vamos a conversar con el abogado Nestalí Jaén. Buenos días, don Nestalí. Bienvenido a Radio Panamá. Buenos días, don Enrique. Buenos días a todos los radioescuchas de Radio Panamá. Como siempre, queremos aprovechar su conocimiento como abogado y que usted hace docencia, sobre todo, y ahondar en el tema de esa denuncia que ha sido interpuesta por parte del ministro de Economía, supuestamente en representación del Estado panameño. Y han salido una serie de interrogantes. ¿Está facultado el ministro para esto? ¿Procedía este tipo de demanda contra los expresidentes? ¿Cómo analizan esta lija en este escenario? Bueno, lo primero que debo mencionarte es que tú acabas de señalar que interpuesta o presentada por el ministro de Economía. No, fue por De el seguridad, ministro de perdón. Seguridad. De seguridad, correcto. El ministro de Seguridad a la sazón, Juan Manuel Pino. Eh, Aquí hay varias situaciones en las cuales debemos, como quien dice, orientar sobre todo a la ciudadanía para tener mejores elementos sobre lo que ha sido esta situación, que para hacer un poquito de génesis de lo que aconteció aquí, todos quedamos, por así decirte, asombrados cuando el domingo al mediodía empezaron a circular en las redes sociales las informaciones. Primero, que el Estado, a través del ministro de Seguridad, que a la sazón se hace presentarse como el excelentísimo ministro de Seguridad, facultado supuestamente por el Consejo de Gabinete, presentó una demanda de reclamación de daños y perjuicios en la vía civil contra el expresidente Ricardo Martinelli por el orden superior a los 150 millones de dólares. Eso fue cerca del mediodía del domingo. En el transcurso de la tarde, también nos enteramos vía redes sociales que la misma acción interpuesta por el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, se presentó contra el expresidente Juan Carlos Varela. Entonces, cuando empezamos a analizar qué era lo que estaba aconteciendo, primero que todo la noticia era de impacto y esto bien interesante, porque el Estado panameño está reclamando, en teoría, según esa acción, millones de dólares que estos dos personajes vinculados a la trama de Odebrecht tenían una responsabilidad. La tercera denuncia que conocimos el domingo en el transcurso de la tarde fue entonces la presentada por el mismo ministro de Seguridad contra el banco Credit Corp Bank. Recordemos en ese orden que a raíz de los cuestionamientos que se dieron por parte de varios juristas, entre los cuales me incluyo, y los comentarios y los análisis, la última demanda no parecía tener ningún tipo de mayor interpretación y mayor cabida legal, porque estabas reclamándole a un banco que no es parte de un proceso, ni que está llamado a rendir declaración, ni que está llamado a ser declarado responsable penalmente en ningún proceso. Y prueba de eso es que entonces el día lunes, hace escaso 2 días, a las 9:31 a.m. de la mañana, el abogado contratado por el ministro de Seguridad va y presenta un escrito ante el juzgado civil desistiendo de la acción que había presentado contra el Credit Corp Bank. No explica los por qué, no explica la razón, simplemente va y la retira, como se dice en buen panameño, hablándolo en palabras sencillas, recularon, echaron para atrás. Ya presentamos el escrito de retiro, el escrito de desistimiento, que técnicamente hablando, el artículo 1092 del Código Judicial, Libro Civil, establece que el Estado, ningún funcionario del Estado que tenga una representación en un caso a nombre del Estado puede presentar un desistimiento, salvo que lo autorice el Consejo de Gabinete. Entonces, para ir poniendo las cosas en perspectiva, Sí. demostrando los exabruptos, las chambonadas que cometieron en estos actos, que más bien pareciese que estaban dirigidos a distraer la atención de la ciudadanía con esta noticia de impacto. Ahí vemos cómo
ya viene marcado el error. Además, para hacer un poquito de docencia, Sí. con el Código Penal en la mano para que vean que uno no está inventando, puedo señalar lo siguiente que está establecido y me permito leer brevemente en el artículo 128, 129, 130 del libro primero del Código Penal que se refiere a la responsabilidad civil. ¿Quiénes responden? ¿Quiénes son las personas que responden civilmente? Porque se establece en el artículo 128 que de todo delito se deriva responsabilidad civil para quienes sean culpables. Escúchese bien, culpables. Todavía en los casos Odebrecht, que son los que supuestamente ha recurrido el excelentísimo ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, no hay declarados culpables. Recordemos que una persona es culpable formalmente cuando la sentencia se encuentra firme y debidamente ejecutoriada. ¿Eso qué significa, apreciado radioescucha? Que ya el proceso se agotó, que ya luego de que un juzgado condena a una persona penalmente, se agota la siguiente instancia ante un tribunal superior, quien ratifica esa sentencia de culpabilidad. Y posteriormente, lo que uno tanto ha escuchado, muchos de ustedes han escuchado toda la vida, existe el recurso de casación ante la sala que corresponda para que la persona efectivamente dice, bueno, ya se acabó tu proceso, fuiste condenada penalmente, formalmente, y ya no hay ningún otro recurso. Cuando usted ya está votado esa instancia y se le declaró penalmente responsable, cabe esto que he mencionado, el Código Penal, para reclamarle entonces el resarcimiento derivado de la acción penal traducido a la acción civil. Antes no. Por lo tanto, esa demanda que ha interpuesto el excelentísimo ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, a través de una contratación terciaria, por así decirle, porque no fue un funcionario del departamento legal del Ministerio de Seguridad, sino una contratación adicional, no tiene ninguna viabilidad jurídica. Eso para condensártelo a manera de explicación, de acuerdo a lo que establece tanto la formalidad para retirar o desistir de un proceso cuando el Estado está involucrado, lo autoriza el Consejo de Gabinete, y la parte penal que te he mencionado cuando se deriva el reclamo civil. Ahora, entonces, en conclusión, esto no tenía ni pie ni cabeza ni era la persona indicada para esto. Bueno, uno, ni pie ni cabeza no lo tiene porque el proceso no se ha agotado. Aquí no podemos decir Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli ya están condenados formalmente. Que se mencione que hay reclamaciones, millones de dólares que se ocasionaron, bueno, eso no se ha agotado. Y en cuanto al Consejo de Gabinete, el actual Consejo de Gabinete, porque aquí tenemos un Consejo de Gabinete que rige un periodo constitucional, producto de las elecciones del año 2019 al 2024. La pregunta que surge es, ¿fue este Consejo de Gabinete el que autorizó al actual ministro de Seguridad a presentar estas acciones, o es que se deriva de una resolución que dice el ministro él encontró en su despacho de la administración anterior, otro periodo constitucional? Entonces, por lo tanto, eso había que renovarlo, actualizarlo. Y no como él el día lunes en la comisión de presupuesto intentó ahí hacer unas explicaciones que más bien parecía horriguero en mosaico, patinando en falso, de que un equipo legal estaba trabajando, de que era un caso serio, pero no aterrizaba y no concretaba de que sí, el Consejo de Gabinete de la actual administración de Laurentino Cortizo fue el que me facultó y me obligó a presentar esta demanda. Pues no, no consta. Y entonces hemos quedado esta semana, y eso no fue más como
como si se haya en el interior, como una llamarada de capullo, donde no resistió mayor análisis e interpretación por las pifias legales que le he comentado en cuanto, uno, a la manera y formalidad de poder desistir, y dos, como lo establece el Código Penal, cuánta responsabilidad civil cuando la persona ya está declarada penalmente culpable. ¿Eso era algo político o algo para desviar la atención de algo? Porque entonces si eso no va a tener futuro, ¿cómo se destinan tiempo y recursos, sobre todo en materia de seguridad en estos momentos, en una cosa que no tiene razón? Y como, bueno, usted es el experto, no hay que ser muy experto y ya inclusive a pesar de que no se había confirmado en redes sociales, todo el mundo argumentaba de que no tenía sentido alguno. Bueno, hace un instante te mencioné que para mí todo indica que esto, y por eso te fui enfático en señalar los tiempos. Y los tiempos nos dicen que un domingo en la tarde, mediodía abajo, fueron soltando la información de las acciones que ellos habían presentado la semana anterior. Entonces, para mí fue un elemento distractor de la ciudadanía que no nos podemos abstraer de la realidad. Aquí la ciudadanía está concentrada, por así decirte, mayormente en lo que es la suerte, discusión de lo que va a terminar siendo o no el proyecto de ley del contrato con la minera. Tiran esta noticia distractora, que fue bien impactante porque era interesante, y esto a la sazón, al final, como lo estamos analizando, ha quedado demostrado, primero, que ellos recularon de su propia noticia del domingo, el lunes en la mañana fueron a retirar. Y todavía falta ver si ese juzgado, que no se ha pronunciado civilmente, si admitió o no, le conteste para atrás al abogado que contrató fuera del departamento legal, el Ministerio de Seguridad, con los dineros de todos nosotros, le conteste, oiga, tráigame la autorización del Consejo de Gabinete actual que lo faculta a usted a presentar un desistimiento en nombre del Estado panameño, que es en nombre de toda la ciudadanía panameña. Así puede que estos han sido estos desatinos cometidos, vuelvo y repito, por el excelentísimo ministro de Seguridad, porque así él se hace presentar en estos escritos, el excelentísimo. Es la segunda vez que caería el ministro de Seguridad en extralimitación de funciones. Lo recuerdo cuando salió a dar un discurso y hablar en nombre del Ejecutivo cuando no se aprobó hombre, se me escapó el nombre, la ley Extinción de dominio. extinción de dominio, gracias. Y Sí. ahora, nuevamente, al presentar esta solicitud, ya van dos veces, ¿no? Bueno, mira, para hacer un poquito de docencia, más que extralimitación de funciones, el ministro de Seguridad en el mes de abril, a finales de abril, cuando la Asamblea, luego de deliberar a lo interno de ella, no aprueba hacia el segundo debate el famoso proyecto de ley de extinción de dominio, este ministro violó directamente el artículo 311 de la Constitución Política, que es el único artículo de la Constitución Política que establece destitución inmediata para aquel miembro de la Policía Nacional que viole, viole ese artículo, y él en su calidad de ministro, todos lo vimos, escoltado por otra serie de personajes militarizados, Sí. sale diciendo que no estaba de acuerdo y que la ley de extinción de dominio para arriba, y que la Asamblea, él violó el artículo 311 de la Constitución Política, y el señor presidente, que es su jefe inmediato, se hace cómplice y no lo destituye, como sucede que lo exige el artículo 311. En esta administración, un director de la Policía Nacional violó el artículo 311 cuando hizo opiniones, deliberaciones, ni a favor ni en contra se le permite, y fue cambiado de director. Este ministro, recordemos que viene de un cargo del Senado para Sí. encargarse como ser jefe supremo de los estamentos de seguridad. Así puede que ya él tiene antecedentes
de violar la constitución política directamente y ahora pues se sale con esta champonada. Para finalizar, hay quienes dicen que también es un mal precedente para los que salgan del gobierno y que posiblemente también se le podría presentar denuncias a los que están actualmente. ¿Es, es Bueno, fu- ¿es eso así, licenciado? mira, no deja de tener esto, por eso dice que la sabiduría popular es así sabia, popular, porque es la experiencia de los años. Yo te he mencionado que el Código Penal establece que hay responsabilidad civil cuando una persona es declarada culpable, culpable penalmente. Aquí significa que nadie está exento o se le puede eximir de reclamarle que nos responda civilmente a la sociedad panameña si ha ocupado un cargo. Aquí es la primera vez que está marcando una pauta para que el día de mañana estos administradores actuales que van a dejar de ser gobierno algún día cuando se cumpla su quinquenio por el cual fueron electos, entonces pueden quedar, como se dice en buen panameño, subiendo y bajando escaleras cuando haya que pedir alguna rendición de cuenta, por así decirte, la famosa compra que existió o no existió de los ventiladores y otras situaciones en las cuales ellos el día de mañana tendrán que rendir cuentas. Si es a través de un proceso penal, tiene que agotarse el proceso como lo establece el Código Penal para que sean declarados y se pueda el Estado decir, hay que reclamar civilmente a estos exfuncionarios que algún día van a dejar de ser funcionarios. Está Ali Jaén, abogado, haciendo un poquito y compartiendo docencia con los oyentes de Radio Panamá, sobre todo en materia legal. Muchas gracias, licenciado. Que tenga buen día. Saludos y a la orden siempre.